Ya. Hola, mi nombre es Juliet Mabel Ardila Maldonado y junto con mi compañera Carla Arenas vamos a hablar sobre la hermenéutica. Primero que todo, vamos a dejar en claro por qué el autor Hans Gadamer está relacionado con la hermenéutica. Debemos saber que Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea y su estudio analiza los textos y sus interpretaciones mediante diferentes perspectivas, aplicando lo que es la teoría de la verdad y el método. Estas sustentan lo que es la universalidad del fenómeno interpretativo desde el arte del entendimiento para encontrar un sentido a los textos. La hermenéutica de Gadamer considera el lenguaje como una realidad cargada con un significado ontológico, pues para él el ser acontece en el lenguaje como verdad, como ese desvelamiento de sentido que no es esencialmente distinto a las diferentes representaciones finitas en las que se accede a la subjetividad humana. En este mismo orden de ideas, pues, se puede interpretar el pensamiento de Gadamer como ese principio del lenguaje, donde se afirma que esa interpretación está dentro del lenguaje y funciona como una verdad, representado en esa subjetividad humana, la cual puede ser interpretada desde la experiencia o de la interacción con el medio ambiente que lo rodea. Vamos a identificar 2 o 3 ideas que vinculan este pensamiento de Gadamer en la hermenéutica. Primero que todo, dentro del pensamiento de Gadamer, él hace énfasis en ese carácter móvil de la existencia del ser humano. Eso repercute en la comprensión, donde no puede haber comprensión definitiva, ya que para Gadamer el ser humano es finito. ¿Qué quiere decir con esto? Que su comprensión depende de su historicidad, de su tradición o de la experiencia. Asimismo, pues Gadamer pretende unir este proceso de la ciencia y del pensamiento en una sola concepción. De esta forma, pues se puede comprender estas concepciones de solidaridad del hombre y esto estipula que mediante la experiencia más propia del hombre es aquella en que se reconoce su finitud, esos límites de lo que cabe esperar y planear para el futuro. Es esa experiencia de la historicidad y el cabo de la tradición. Esto solo se experimenta auténticamente cuando se acoge su pretensión de verdad, estando dispuesto a dejarse decir algo, o también cuando se puede concordar con las posiciones propias o contrarias. También podemos decir que para sustentar lo bello según Gadamer, es importante analizar que este tipo de experiencia puede ser observable o lecturable, ya que lo bello se puede encontrar desde el punto escrito o plasmado en el arte de la apertura, pero no todos tienden a tener o experimentar esa misma experiencia. Por ejemplo, para nuestro concepto, una pintura de Vincent van Gogh llamada Los girasoles puede tener un concepto de lo bello, debido a que nos puede mostrar la luz de los espacios oscuros o neutros. Pero en otros, su experiencia puede ser la armonía y el sentimiento de frescura en la naturaleza, ya que todos no estamos basados en la misma experiencia. En este mismo orden de ideas, pues se puede representar en un texto y puede ser mediante una pieza poética. Por ejemplo, la de Mario Benedetti, la cual se titula Bienvenida. Desde la concepción propia, esta puede significar amor a distancia o desde la perspectiva de la experiencia con el texto puede significar una espera paciente y una mente con recuerdos. Con esto se puede sustentar que lo bello no solo cautiva desde lo observable, sino a su vez de la experiencia. La razón por lo que se considera la hermenéutica del arte del entendimiento. Aquí, pues Gadamer analiza esa experiencia de lo bello y extiende sus características a la experiencia hermenéutica, ya que lo bello es esencialmente algo que se manifiesta de manera destacada y cautiva con su aparecer. Se impone por sí mismo y convence de inmediato aún antes de encajar en el conjunto de orientaciones y valores de quien lo está experimentando. Y a partir de ahí, uno se plantea la tarea de integrarlo en ese todo. Ahora vamos a pasar a la tercera interrogante con mi compañera Carla Arenas, quien les va a hablar un poco de ello. Hay que encender el micrófono, por favor.
Bueno, en la tercera pregunta como tal, que hace referencia pues a la aplicación de la hermenéutica y por qué la comprensión es como tal inherente a la versalidad. Se dice que la versalidad para la comprensión es el ser humano, según Garmes, se complementa mediante el diálogo siempre que queda abierto. Por lo tanto, se dice que en la versalidad tienen distintas visiones o experiencias del lado de la comprensión, distintas perspectivas. Con eso se puede afirmar que las personas tienen un vínculo más allá de las palabras y por eso se complementa la comprensión de las palabras y asimismo con las diferentes concepciones. Puede plantear el acontecimiento con un texto, el cual es la parte de una idea. Se dice también que brinda el primer acercamiento con el texto, donde el bosquejo es mental de lo que se trata la lectura, cuando empieza a ser pues la primera parte de ella y se representa como la idea y se afirma o se hace la aproximación. Así llega la precomprensión que es tan importante y que no es tan definitiva, ya que emergen distintas experiencias sobre el lenguaje que afirma la pertenencia de la versalidad y la comprensión. Bueno, en la cuarta pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la aplicación de la hermenéutica literaria desde el escrito, verdad y método? Para entrar a la aplicación de la hermenéutica, pues se dice que es necesario establecer un vínculo cercano con el círculo hermenéutico, ya que mediante los recursos se logra comprender el proceso para llegar a la comprensión e interpretación desde la hermenéutica, por lo cual se presentan tres puntos que son importantes. Se dice que el primero es el encuentro con el texto, que forma parte de la acción de la comunicación. Seguidamente, en el segundo momento es el acto de la interpretación y aceptación o complementariedad de la primera idea. Y el tercer momento, que se encarga de la construcción de la comprensión mediante la experiencia, la tradición y lo que además estos elementos influyen sobre la comprensión e interpretación del texto. Bueno, y por último, la última pregunta, que es como la más compleja de todas, pero ciertamente para este autor la refiere de esta manera. ¿Por qué la ficcionalidad de la literatura tiene que ver con Hans Robert Paul? Se dice que él es conocido por una obra de la experiencia estética, de la recepción, donde nos muestra cómo la literatura puede ser interpretada mediante distintas perspectivas. Para esto se lleva a comprender e interpretar no solo lo escrito por el autor, sino a su vez tener propias conclusiones. Estas hacen que sean logradas mediante lo entendido desde nuestra concepción. Es posible que dentro de la experiencia de la estética, la recepción del lector sea constante a la recepción de lo leído. En esta parte, pues, hace parte de la ficción con la realidad, crear la percepción o análisis de la experiencia que evalúa la estructura crítica de lo comprendido y lo interpretativo mediante el paradigma hermenéutico para remodular nuevas visiones o perspectivas de lo leído. Bueno, profe, esto fue toda nuestra exposición.